acción sorpresa para evitar, hay veces, estar muy nerviosa porque va a entrar mucha gente. Así que entrará la gente que justamente esté paseando por el canal o mirando un reel o mirando un short. Y bueno, el tema de hoy son las carteleras escolares. Si miro para abajo es porque tengo un pequeño punteo de los temas a desarrollar y estoy respondiendo a la encuesta que se hizo en este mismo canal, en la comunidad, donde había 3 temas para elegir y quedó primero carteleras escolares, así que sobre eso estoy hablando ahora. La verdad es que estuve mirando muchísimas carteleras en estos últimos días y observé un montón de cosas. Lo primero es lo bueno. Obviamente todas las escuelas estuvieron, al menos acá en la provincia de Buenos Aires, festejando el 9 de julio, que es una fecha patria, y se pudieron ver muchísimas carteleras en las escuelas. Algunas quedaban a la calle, otras que se veían a través de los patios y seguramente otras estuvieron en los salones de actos o en los salones de usos múltiples. Y es sumamente importante esta costumbre, ¿no? de ayornar la escuela, de adaptarla a una fecha patria. Así que lo primero que voy a decir es, bueno, nosotros tenemos una muy buena tradición de carteleras escolares y eso es buenísimo. Ahora, también tenemos mucho interés dentro del profesorado de educación primaria, de educación inicial, de educación secundaria, de ver cómo mejoramos esta tradición de las carteleras escolares, qué podemos hacer para que sea un espacio más rico e incluso para que sea un espacio de aprendizaje comunitario. Entonces, lo primero que tengo que decir es, bueno, hay editoriales que nos facilitan carteleras para ciertas fechas patrias y obviamente si llegó el momento, si llegó el día y no pudimos construir otra, la usamos, bueno, bárbaro, no vamos a criticar eso, pero sí, si nos armamos una agenda de las fechas patrias o de las fechas, además de las fechas patrias, de las fechas importantes para la escuela, podemos ir desarrollando diferentes proyectos que apunten a tener carteleras escolares realizadas por los estudiantes, que además de ser una señal en la escuela de que tenemos un evento en un lugar, también sean un espacio de aprendizaje. Entonces, de las editoriales, ¿qué puedo decir? Bueno, agradecer que hacen las carteleras, pero marcar que muchas veces lo que observé era que repiten temas comunes, que es, repiten la imagen del prócer o repiten una imagen de una escuela que tal vez sea la de algún lugar lejano de la Argentina, pero por ejemplo me llamó la atención ver una cartelera donde la maestra tenía el delantal antiguo, el delantal que era hasta las rodillas, el delantal blanco que se abrochaba adelante, cuando de repente ahora en la provincia de Buenos Aires lo que tenemos, la mayoría de las escuelas son delantales que no están abotonados. Y los niños las niñas con delantal blanco tableado, con las del moño atrás, la verdad que eso se dejó de usar hace 30 años. Me sorprendió ver imágenes de niñas con el delantal, con el moño atrás en una cartelera, porque es algo que ya no se usa. Así que eso podría ser para la historia de la educación y la historia de los delantales en la educación, pero quedó un poco desactualizado. Así que no quiero criticar a nadie y por eso no agregué imágenes. Quienes quieran que analice sus carteleras, sus imágenes, acá en los comentarios, en el espacio de comentarios, me avisan para después poder pasarme el enlace y hacemos otro encuentro revisando aquella cartelera que ustedes quieren que yo analice a la luz de la educación artística. Me parecía de esta manera un poco más respetuoso. Entonces, lo siguiente que voy a decir, lo primero que digo es tener contexto con la época. Si en la cartelera estamos representando, 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 si en la cartelera est
o estamos planteando una imagen del 25 de mayo, del 20 de junio, obviamente vamos a tener que mirar cómo se vestía la gente en esa época. Ahora, si queremos representar a un docente, y ya no hablo de la maestra, sino hablo de un docente con sus estudiantes, bueno, tenemos que ayornarnos. Actualmente las nenas no usan el guardapolvo con el moño, sino que usamos otro tipo de vestimenta en la escuela. Entonces, lo primero que diría es, bueno, ayornarnos a la realidad, hacer los dibujos o las imágenes a partir de fotos reales, ¿no? Actualizarnos. Pero el otro tema muy, pero muy importante de la cartelera son las letras. Las letras, estoy viendo que hay mucha gente que entra. Por favor, si tienen dudas, me las ponen en el chat, yo las leo y las voy respondiendo. Las letras, justamente en las carteleras de las editoriales, están prolijas y lindísimas. Bárbaro. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para construir una cartelera propia que tenga esas letras que sean realmente accesibles a su lectura, ¿sí? No solo por lo lindas, está bien que sean lindas, pero si no, las letras lindas con un cierto orden las podemos leer. Entonces, lo que tenemos que hacer es un simple ejercicio de ver, bueno, cuántas palabras tenemos, qué queremos escribir. Sabemos que tenemos que ser sintéticos para que lo puedan leer. ¿Cuántas palabras tenemos? Bueno, ¿cuánto espacio le vamos a asignar a cada letra? Para evitar esas carteleras que empiezan muy grandes y termina todo apiñado. La segunda opción que podemos hacer es ir haciendo las letras aparte y en el caso de que no entren en nuestro espacio, que puede ser el espacio de un papel afiche, por ejemplo, o de una cartulina, bueno, tenemos la opción de recortarlas antes de armar todo. O sea, no hace falta dibujar todo sobre nuestro papel afiche o nuestra cartulina. Podemos ir armando fragmentos de la cartelera y después unirlo. Eso es una estrategia muy, pero muy útil que evita el o todo o nada, me salió bien o me salió mal de una. No, podemos hacer fragmentos en el armado de la cartelera. En ese sentido, cuando encontramos un tamaño de letras que nos gusta, que se leen bien, lo que podemos hacer es los propios moldes, guardarlas en un folio y usarlas varias veces en el año, ¿sí? Que sea ese un material del curso y que digan, bueno, estas letras que hicimos nosotros, que dibujamos nosotros, ¿sí? Que las pueden tener marcadas en cartón, las vamos a usar para hacer más, para escribir lo que queremos, ¿no? Y ese es algo muy importante que van a tener estos chicos. Hola Adrián, gracias por saludar, gracias por presentarte. Estamos hablando de carteleras escolares y si tenés alguna inquietud, con mucho gusto. Soy profesora de plástica, de educación artística, muchos años de hacer carteleras en escuela, con mucho gusto te voy a responder. Como decíamos, las letras, en mi época, cuando hacía las carteleras de las escuelas todos los meses, teníamos menos tecnología que nos ayudaba. Entonces todo esto lo hacíamos a mano. Ahora lo podemos bajar de un programa y ya tenemos las letras hechas, pero si estamos a cargo de un grado en una escuela primaria o estamos en una escuela secundaria, también podemos decir, chicos, hacemos las letras y estas van a ser nuestras letras. Y eso se convierte en una tarea que puede ser mecánico de bajar un archivo en una tarea mucho más constructivo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, estábamos hablando de las letras, de las carteleras, volver a decir esto. Muchas veces en las escuelas las letras, las carteleras, perdón, me distraigo con los comentarios, que no tienen que ver con la cartelera, por eso me distraigo. Las carteleras se le asignaban a cada maestra o a cada profesor a lo largo del año o se le asignaban al docente de educación artística las de todo el año. Y esto tiene un pro y un contra, como todo en la vida. ¿Por qué? Porque el docente lo que hace es, cuando vos tenés la cartelera todo el año y quieren que la hagas vos, bueno, al principio
la haces. Pero después te das cuenta de que es mucho más interesante, mucho más productivo y mucho menos mecánico hacer cada cartelera cada mes con un grupo distinto de la escuela. Eso es lo que aprendí a hacer como docente de educación artística. ¿Y por qué es esto? Esto no es para hacer menos, sino es para hacer con otros, ¿sí? La cartelera, mi primer año como docente de artística en una escuela, hace muchos, muchos años, era como un muestrario de mis habilidades pictóricas. Me gustaba hacerla, era un desafío, que se viera bien, o sea, que se viera bien, que se viera de lejos, que fuera atractiva, que les gustara a los estudiantes, a los chicos, que les gustara a los padres que venían al acto, que les gustaba a mis compañeras, hasta que me di cuenta de que en realidad el sentido de la cartelera no era que se luciera el docente de artística, sino conmemorar un acto, un momento patrio, una efemérides. Entonces, desde ese lugar dije, bueno, acá tenemos que cambiar. Entonces, de a poquito empecé a dar participación a diferentes cursos. ¿Qué se generó de esta manera? Por un lado, no era siempre el mismo estilo, el estilo de el docente de artística con los colores que le gustan, con su con los materiales que le gustan, sino que se fue generando una cartelera que iba cambiando, que iba cambiando. Lo que voy a pedir es que las preguntas tengan que ver con la cartelera, que es el tema que estamos desarrollando, ¿sí? Perdón que interrumpa porque estoy leyendo el chat. Entonces, les decía, cuando empezaron a participar los estudiantes, que en esa escuela tenía desde el primer grado hasta el secundario, las carteleras empezaron a tener diferentes estilos, pero también generaban curiosidad en los otros estudiantes, en las familias de los chicos que habían participado, y era era otro momento más del acto patrio y otro momento más que a su vez perduraba más en el tiempo, porque ustedes saben que en las escuelas los actos pueden durar 1 hora y media, 2, pero de repente la reflexión sobre la cartelera puede durar toda la semana. Entonces ahí es donde uno dice, wow, es un elemento importante dentro de la vida escolar. Y tiene que ser algo más que un espacio para que una maestra que dibuja bien o un profesor que le gusta mucho hacer carteleras se pueda lucir. Nos tenemos que lucir todos, ¿no? Y de alguna manera de eso trata esta charla, este video, de cómo hacer para que en las carteleras escolares participen y tengan protagonismo todos, de diferentes maneras. Entonces, lo que se puede hacer, bueno, obviamente es una secuencia de de con quiénes vamos a trabajar para cada cartelera y después ir variando las técnicas. Ahora, para que esto no sea algo totalmente dispar, que de repente para un acto tenemos una cartelera con papel crepé, en otro acto tenemos una cartelera con materiales reutilizados, en otro acto tenemos una cartelera que es con fotos y todo es distinto, lo que se puede plantear es qué podemos armar de constante, ¿sí?, en este espacio que vamos a tener en la escuela para mostrar o para decir, para informar qué estamos haciendo en los actos patrios o de qué se trata o para recordar una efeméride. Entonces, eso lo tenemos que ir consensuando a principio de año. Así trabajamos, acá me preguntan de dónde soy, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. En la provincia de Buenos Aires tenemos un espacio de tiempo en todas las escuelas donde vamos planificando cómo vamos a desarrollar los contenidos en el año. Entonces, lo mejor sería usar ese espacio de tiempo para decir, bueno, vamos a hacer las carteleras de esta manera, vamos a buscar un lugar donde después puedan estar y vamos a pensar qué criterios vamos a tener para ir trabajándolas. Por ejemplo, si vamos a ir haciendo cada mes con un grado distinto,
Entonces, ¿qué vamos a poner en esa cartelera? La fecha patria y alguna otra información de la escuela o de los autores. Y si va a ser participativa. A mí siempre me gustó, me parece lo más complejo, pero me parece lo más enriquecedor que la cartelera sea participativa. ¿De qué manera? Porque la cartelera es un producto que tiene mucho que ver con el afiche. Es como un afiche publicitario dentro de la escuela. Y el afiche publicitario tiene ciertas reglas, porque si no cumplimos esas reglas, nadie lo ve. Y si lo ven y no lo entienden, es lo mismo que esté o que no esté, da igual. Entonces, ¿qué reglas podemos acordar para que nuestra cartelera sea visible desde lejos, sea entendible y nos aporte todo, a todos? Bueno, una era el tema de tener las letras armadas y pensar en el contraste. ¿Por qué hablo de contraste? Porque más allá del color que usemos, si siempre buscamos que tengan contraste, nuestras letras se van a ver de lejos. Y esa es una necesidad de las carteleras, de cualquier cartelera, ya sea la que va a estar en la puerta de la escuela, una que esté en la entrada del salón de actos o el salón de usos múltiples, se tiene que poder ver, se tiene que poder identificar. ¿Cómo logramos eso? No hace falta ser experto en color, simplemente hay que pensar que las letras tienen que diferenciarse del fondo porque uno es claro y otro es oscuro. Esto es lo básico. Después podemos hablar, si quieren, en otra oportunidad o si ustedes me preguntan, de más detalles sobre los colores. Pero lo básico es esto. Entonces, algunas veces se usa papel madera o un papel color natural para el fondo. En ese caso las letras tendrían que ser negras. Si no nos gustan negras, tendrían que ser azul o violeta. Bien. Y si queremos que tenga algún tipo de degradé, algo fácil de hacer es pegar las letras en un color sobre otra hoja y volver a recortar. Entonces tenemos, por ejemplo, letras negras con el borde violeta pegadas sobre un fondo clarito que puede ser color natural, color madera, puede ser blanco, ¿sí? Y ahí generamos una letra de impacto que se vea de lejos. A la inversa, también podemos tener, que también es muy llamativo y es muy interesante para imágenes que se tienen que ver de lejos, es buscar el fondo, 1 o 2 afiches negros, a veces las escuelas tienen telones, y hacer las letras. ¿Podría ser color blanco? Sí, pero también es más rico si fueran un color natural, un color cremita, un color suave, que no sea tan contraste como decir blanco y negro, pero que sí se vea de lejos. Sumamente importante para que podamos comunicar de qué acto se trata. Porque a veces pasa que uno dice, ¿y esta cartelera a qué corresponde? Bueno, el acto que estamos conmemorando, el momento histórico, el efeméride que estamos conmemorando, se tiene que poder ver claramente. Así que ya hablé del contraste, pero no hablé de los materiales, que es un tema importante en el día de hoy. Típico material de escuela, papel afiche, cartulina. Muchas veces tienen telones que las maestras vamos poniendo con... acá le contesto no, Adrián Sánchez. No es el tema de conversación de hoy, no, rotundo. Vamos a hacer así. Materiales que siempre tenemos en la escuela puede ser algún telón, alguna tela grande. Muchas veces lo ponemos con alfilercitos. Otras veces tenemos papel afiche. Otras veces tenemos papel de... podemos hacer con cualquier papel, con cualquier cartón que lo unimos, ¿sí? Y tenemos un fondo para nuestra cartelera. Hay veces la escuela no tiene material y tenemos que decir, bueno, vamos a comprar o preferimos construir el material. Y muchas veces tenemos mucho para construir el material, incluso de papel de diario, de papeles reutilizados, ¿sí? Hay mucho que se puede hacer
Y también los chicos son muy creativos y si uno les pregunta cómo se les ocurre hacer una cartelera, muchas veces ellos aportan. Entonces, para los materiales, estoy acá tomando nota de lo que voy desarrollando, no hace falta que todo sea, que todo sea nuevo. Al contrario, también tenemos que trabajar la creatividad de ver de dónde, cómo utilizamos materiales que muchas veces circulan en la escuela, están en la escuela y terminan tirados. Pasa eso en las escuelas, que se tira material, se usó y se tira. Bueno, lo que vamos a tratar y lo que propongo con esta charla es que las carteleras no se tiren, que pasen a ser un registro de todo lo que se hizo en el año en relación a ciertos temas, que sean un punto para conversar con los chicos. Previo al acto, ¿cómo lo hacemos? Y posterior al acto, bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos cuenta esta cartelera? ¿Qué imágenes nos muestra de esta fecha que estamos conmemorando? Entonces, para hacer eso, muchas veces, mucho más interesante que tener todos los materiales nuevos o tener algo que recortamos y pegamos de una revista, bueno, es construir juntos con materiales reutilizados. ¿De dónde? Bueno, siempre hay hojas de computadora que se usaron de un lado sí, del otro no. Ahí tenemos un material para unirlo y tener una cartelera grande. También hay veces uno dice, ¿me estás diciendo que use de otro lado algo que ya se usó para otra cosa? Sí, te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo pegues y hagas un collage y que tal vez después le pasen con un rodillo un tono en blanco y que quede colores suaves que se van modificando y arriba de eso las letras y arriba de eso el dibujo. Y queda algo sumamente diferente, sumamente interesante, que va a llamar la atención y que lo construimos entre todos. Me estás diciendo, también podés usar obviamente un papel afiche, que es un material que también está en las escuelas en general. Sí, por supuesto. Entonces, es como que voy tildando qué podemos usar de materiales. Las dos opciones. Los materiales que podemos comprar y usar, que sería el papel afiche, la cartulina, el cartón, el papel madera. Esos serían los básicos que usamos en la cartelera. También tenemos telones, ¿sí? ¿Qué podemos reutilizar? Papeles de diarios, papeles de guías antiguas. Vieron que a veces hay guías antiguas. Papeles de publicidad que tienen muchos colores, pero los vamos uniendo y en general son valores lumínicos neutros. Entonces, con papeles reutilizados podemos hacer un fondo, ¿sí? Que se puede convertir en un fondo oscuro para después poner letras en colores claros. Esto tiene un costo prácticamente nulo, solamente es el trabajo de hacerlo. Es muy lindo para hacer con los niños o con los adolescentes y da una textura especial. Y además es algo producido en la escuela, ¿no? Y esto también da cuenta de lo que es la reutilización de materiales, ¿sí? Cuando un material que estaba dado como descartable, alguien dice, no, si yo lo pego con este material me sirve y lo puedo usar y se convierte en algo diferente, grande e importante para mostrar algo de la escuela. Entonces, les decía, se pueden unir las hojas de revistas publicitarias y si tienen muchas fotos, bueno, les podemos dar una mano de color, con un rodillo grande, con rodillo y témpera. No es que tienen que hacer algo complicado. Con rodillo y témpera en el patio se le da sector oscuro, con témpera azul, con témpera negra, o si lo quisieran hacer claro, con témpera blanca, y tome el color de fondo. ¿Y eso qué le da? Una particularidad, que es mucho más atractivo visualmente, mucho más rico que el fondo blanco. Ya es un fondo con textura. Entonces, reutilizar materiales, además de servirnos para ahorrar cuando no tenemos materiales en la escuela, nos sirve para hacer fondos con texturas interesantes. Por eso es una buena propuesta para tener en cuenta. ¿Tienen que hacer la primera cartelera del año reutilizando?
no hace falta, pueden ir aprendiendo, ir reutilizando por partes a lo largo del año. Cada uno en cada escuela irá viendo cómo logra implementar un proyecto de carteleras. Entonces decía, esta cuestión de la reutilización de materiales implica la participación de los chicos, porque no tiene sentido que esté un docente solo reutilizando materiales para usar y que los chicos miren y no participen de esta actividad. Entonces, cuando hacemos una cartelera con materiales reutilizados, tenemos que trabajar con el curso con el que lo estamos haciendo, bueno, la conciencia de estamos reutilizando materiales, estamos conmemorando una fecha patria, vamos a usar algunos elementos nuevos, pero también vamos a usar algunos elementos a los cuales nosotros les damos forma, a los cuales nosotros transformamos y que además de ser una manera de reutilizar, es algo que estéticamente es sumamente interesante. Entonces, digo, podríamos estar haciendo una figura muy sencilla, por ejemplo, una fecha que ya pasó, 25 de mayo, y hacemos el cabildo. Bueno, el cabildo lo copiamos, es un dibujo grande, es relativamente sencillo, pero ¿qué podemos hacer? En vez de hacer el techo, dibujar una por una, las tejas, bueno, podemos decir, a ver, este grupo va a juntar color rojo de las revistas y va a ser el sector de tejas. Este grupo va a juntar colores blancos y ahí se van a dar cuenta que hay 800 miles de blancos, ¿sí? Para el cabildo, también de las revistas. Vamos a juntar papeles rojos, papeles blancos, papeles celestes para el cielo, papeles color tierra, ocre para el piso, ¿no? O alguna letra. Entonces, tenemos un curso, supongan que tenemos 30 chicos. Vamos a tener 10 chicos pensando en el cielo, celestes blancos. 10 chicos pensando en el piso, marrón, ocre, grisáceo. Ahí van a estar recortando papeles. Vamos a poner 5 chicos con el rojo, 5 chicos con el blanco, y así tuve 10, 20, 30, más o menos. Cuando ya tenemos bastante de cada uno de esos colores cortados, bueno, ahora los vamos a pegar en nuestro molde del cabildo. Y vamos a ver quiénes o cómo o dónde van a encontrar figuras, por ejemplo, van a encontrar figuras en las revistas o van a dibujar figuras para agregar las personas que estaban ahí preguntando de qué se trata, ¿no? La famosa frase, el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces, de esta manera tenemos participación de los estudiantes, reutilización de materiales, aprendemos un montón sobre el color. Piensen que de mi parte soy la profesora de plástica, entonces les diría, ¿vieron cuántos tipos de rojo hay? ¿Vieron cuántos tipos de blanco? ¿Qué nos querrá decir esto? Bueno, tenemos que aprender a mirar. Bueno, después le podemos hacer, obviamente, un reborde con marcador o con témpera a esta imagen. Pero fíjense cómo, de una manera sencilla, sin el virtuosismo, ¿no? del profesor solo, sino trabajando entre todos, podemos armar una cartelera participativa y, bueno, le agregamos las letras con la fecha, le ponemos el grado que trabajó autoescribe que hicieron ese material y esos chicos seguramente van a mirar de otra manera esa cartelera terminada. Van a participar del acto desde otro lugar. Ya no voy a ver el acto que, por ejemplo, se actúan los chicos de otro grado, sino nosotros hicimos la cartelera. Los padres van a ver la cartelera. Y esa cartelera sería lo mejor, ¿no? Lo que yo propongo, no tendría que terminar en la basura. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pasa o pasaba, en mi época pasaba, y lo he visto que sigue pasando, que termina el acto, sacan todo a la basura. No, si lo hicimos nosotros,
si fue un espacio de aprendizaje. Bueno, entonces, si la cartelera se convierte en un espacio de aprendizaje, bueno, la tenemos que cuidar. No van a durar eternamente, pero por lo menos que duren un tiempo a la vista, que la podamos ver, que podamos aprender de ese trabajo, que la puedan ver los padres cuando vienen a diferentes reuniones, los padres que no pudieron ir al acto, y que sea un registro, otro registro más en la escuela de cómo se trabaja. Porque, ¿saben algo? Las paredes hablan y las carteleras también. Entonces, depende de qué mostramos en las carteleras, también estamos diciendo cómo trabajamos. Si en la escuela se le pide al docente de artística o al docente que es más habilidoso que realice todas las carteleras porque las hace bien y rápido y lindas. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que en esa escuela valoramos al que hace las cosas bien, rápido y lindo. Con lo cual, todo aquel que hace las cosas lento y con mucho esfuerzo queda fuera de ese circuito de selección. Entonces también cuando hacemos la cartelera tenemos que estar enseñando. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser, nuestra cartelera tiene lugar para todos. Todos podemos participar. Todos vamos a hacer algo de esta cartelera y vamos a estar orgullosos del trabajo que hicimos. Y después vamos a poder seguir charlando a ver qué encontramos, qué pusimos, qué no pusimos, ¿no? Desde las otras materias, ¿no? Que podría claramente el docente de sociales hacer una revisión, ¿no? De qué signos utilizamos para hacer esa cartelera y qué signos nos quedaron pendientes. Y darnos una devolución de lo que pensaron con los chicos de otro curso. Podemos, a ver, acá me están poniendo caras. Bueno, que suena de tono argentino, sí, soy de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y no sé de dónde sos vos, Adrián, lo que sé que sos bastante charleta, al menos en el chat, pero en Argentina y en la provincia de Buenos Aires tenemos ciertas normas que nos sugieren para la enseñanza de las artes en las escuelas, y lo que estoy tratando es de que esas normas que nos piden, ¿no? De que lo que hacemos tenga un sentido pedagógico y que esté articulado, estoy tratando de poder comunicarlo de la mejor manera posible. Nosotros consideramos nuestro diseño curricular, o sea, nuestras normativas que nos cuentan cómo tenemos que enseñar, nos dicen que dentro de nuestro trabajo tiene que, sobre todo dentro del área de artes, tiene que darse lugar a la expresión de todos, y que es más importante que los chicos, los estudiantes, ¿no? Ya sea de nivel primario, los nenes de 6 años, hasta los chicos de secundario, puedan expresarse, y por supuesto esto también es muy válido para el jardín de infantes. Para nosotros es más importante que puedan usar el espacio de educación artística para expresarse que la perfección del dibujo que logran, ¿sí? Si buscamos la perfección, tendríamos que ir ya a otro espacio de formación, donde un chico sin un taller de dibujo, bueno, va a querer dibujar con cierta técnica, pero el espacio de educación artística en la escuela tiene que estar a favor de la expresión y de la educación de los chicos. Entonces, ¿cómo unir esto que pide que pide la Dirección de Cultura y Educación con la vida real en la escuela? ¿Sí? Porque nosotros veníamos con esa lógica de que la cartelera sea la cartelera más hermosa. Y de repente, ya hace bastante tiempo que nos dicen, bueno, tiene que ser un espacio de trabajo colaborativo, tiene que ser un espacio de aprendizaje para todos. Y si es para todos, ya no puede ser solo lo mejor. Todos tenemos que tener un lugar dentro de esa cartelera. Así que bueno, agradezco mucho la presencia. Dejo abierta la invitación a que acá pongan
preguntas sobre el tema, sobre las carteleras, y todos los que quieran que analicemos alguna cartelera, con gusto vamos a analizar las letras, cómo podemos mejorar el tamaño de las letras, el contraste, el dibujo, incorporar el dibujo infantil, incorporar fotografías, cómo hacemos las carteleras para el salón, que ya tienen que tener un tamaño diferente, ¿sí? Tienen otras características. Pero bueno, todo eso lo dejo a criterio de ustedes. Si quieren un segundo espacio de carteleras, con mucho gusto lo podemos hacer. Agradezco mucho la presencia, agradezco mucho los likes y espero comentarios. Así que por favor me van poniendo acá en los comentarios todas las dudas que tienen. Gracias por estar ahí.